Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video, en donde vamos a hablar de la descomposición de vectores en componentes rectangulares. En un video pasado hablamos de la descomposición de un vector. Es importante que lo veas ya que este tema es consecuencia del otro. Y antes de comenzar, voy a aclarar que una cantidad vectorial la vamos a señalizar con una barrita arriba de la letra. Y una cantidad escalar lógicamente no llevará barrita, como se muestra aquí. Y ahora sí, comenzamos. Una descomposición en componentes rectangulares es de las más convenientes y usadas. Esta descomposición se basa en que un vector f lo podemos descomponer en dos vectores perpendiculares entre sí. Y a estos vectores perpendiculares entre sí les podemos dibujar su línea de acción, a los cuales vamos a conocer como el eje X y el eje Y, para formar un plano cartesiano. Por lo tanto, la descomposición que va a estar sobre el eje X la vamos a conocer como la componente de la fuerza en X. Y a la descomposición que se encuentra sobre el eje Y la vamos a conocer como la descomposición de la fuerza en Y. ¿Y por qué se llaman rectangulares? Bueno, si nosotros trazamos el paralelogramo que compondría a la fuerza F, tendríamos la siguiente figura y vemos que se forma un rectángulo. Por tal motivo se llama descomposición en componentes rectangulares. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo podemos descomponer una fuerza. Aquí tenemos un plano cartesiano x menos x, y menos y. Y vamos a introducir unos vectores nuevos. Estos vectores los vamos a conocer como los vectores unitarios, al cual conoceremos como el vector y, que se encuentra sobre la x positiva. Y al vector j se encontrará sobre la y positiva. Estos vectores son unitarios y por lo tanto son de magnitud 1. Ahora, supongamos que tenemos un vector f que tiene una cierta dirección, un cierto ángulo. Este vector f lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Es decir, que vamos a obtener su componente en x y su componente en y. Ahora, aquí llamamos a la componente en x la fuerza x y la componente en y el componente de la fuerza en y. Pero este vector puede también ser expresado y compuesto de la siguiente manera, recordando un poco lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Decimos que el vector fx es igual a un escalar fx por el vector unitario y. Y un vector fy, el vector fy es compuesto por un escalar llamado fy y su vector unitario j. Y para aclarar de nuevo, siendo redundantes, fx va a ser escalar y fy va a ser escalar. De tal manera que el vector f puede ser expresado como la suma del vector fx más el vector fy, y esto va a ser igual a la multiplicación del escalar fx por un vector unitario y la multiplicación del escalar fy por un vector unitario j. Ahora, para determinar los escalares fx y fy vamos a usar las identidades trigonométricas del seno y coseno del ángulo, donde fx, el escalar fx, va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y el escalar fy va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, donde el ángulo θ es el que se forma desde el eje x positivo hasta el vector en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en el sentido positivo de los ángulos. De tal manera que esta ecuación nos quedará de la siguiente manera, que sería f coseno del ángulo por el vector unitario y para la componente x, y f seno del ángulo por el vector unitario j para la componente en y. Para deducir esto utilizamos las componentes x y y positiva, y son positivas porque podemos observar que en ambos casos apuntan o se dirigen o tienen un sentido hacia la x positiva y hacia la y positiva. En el caso contrario, podríamos decir que la componente x va a ser negativa porque tiene un sentido hacia las x negativas, y la componente y va a ser negativa porque tiene un sentido hacia las negativas. Entonces las componentes de los vectores van a adquirir signos positivos o negativos dependiendo el sentido que estas tomen. Y aquí arriba te dejo una tarjetita que te llevará a un video donde resuelvo un problema de ejemplo usando estas ecuaciones.
Como nota aclaratoria, el eje X y el eje Y no siempre van a estar dispuestos de manera horizontal y vertical. Este eje X y este eje Y puede rotar de acuerdo a nuestra conveniencia. Lo que se va a mantener siempre es que van a tener componentes rectangulares, es decir, 90 grados entre sí. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado, espero también les sea de mucha utilidad. No olviden darle me gusta, suscríbanse y compartan. Muchas gracias.